Fala pessoal, estamos nós aqui hoje com o nosso convidado Antônio Tiardo, osteopata, e nós estamos aqui no nosso terceiro episódio da terceira temporada do podcast Osteopatia Científica para a gente falar hoje. Ó, aproveitem hoje que vai ser um episódio muito legal, tem muita coisa interessante, de verdade. É ou não é, Léo? Conta pra gente. É isso aí, galera. Prazer. A gente está de volta aqui na nossa gravação, nessa terceira temporada que está espetacular. Só gente de peso. Hoje a gente tem o prazer de receber Antônio Chardo, que é um osteopata da Espanha. Escreveu um livro fabuloso, do qual a gente vai falar hoje, que fala muito sobre um tema que a gente está abordando bastante, que é diagnóstico. Vamos falar de identidade profissional, de pseudociência, com um cara que vem de uma outra formação, de uma outra vida, segundo ele, e que vem trazer um pouco dessa visão da osteopatia, ele que mora na Espanha, né? E queria dar um recado, fiquem ligados que tem mais gente internacional chegando aí pra gente. O próximo episódio é com o Luciano Alberto na Inglaterra, depois Pierre-Luc Lermite na França. Tá show de bola essa terceira temporada. Ó, Olha, Antônio! e só uma coisa, a gente vai falar em espanhol, tá? O Antônio é italiano, tá? Mas a gente vai falar em espanhol porque a gente assumiu que as nossas línguas oficiais do podcast são inglês e espanhol. Eu Então, vou arranhar um espanhol aqui. De vez em quando eu sei um hablamos pouco. entonces, ¿cómo estás en Madrid, Antonio? Creo que has comprendido todo lo que hablamos antes en portugués, pero seguimos hablando en español y te agradecemos mucho de estar aquí con nosotros. Preséntate para nosotros. ¿Quién es Antonio? Cuéntame. Obrigado, muchísimas gracias. Es un placer estar con vosotros en la tercera temporada de podcast. Los escucho todos en todos los idiomas y son fantásticos porque transmiten una unidad de la osteopatía a nivel mundial. Y es como hablar el mismo idioma. El idioma de la osteopatía es uno. Es uno que es poner el paciente al centro de nuestro abordaje terapéutico. Y no hay más idiomas, ¿no? Esos son los idiomas. Eso. Nuestros dedos, ¿no? Podemos no hablar, ¿no? Y hablan las manos, hablan, ¿no? Las vibraciones que tenemos entre nosotros también, que son buenísimas. Así que muchísimas gracias por la invitación. Como bien habéis dicho, soy Antonio Chardo, muy bien pronunciado, enhorabuena. Italiano, orgulloso de ser italiano y orgulloso de estar afincado en España, en Madrid. Llevo 20 años en España. Me viene por amor, ya que todo el mundo me pregunta, ¿y qué hace un italiano en España? Un itañol, como se suele decir. Y bueno, se viene por amor. Tenía otro trabajo en el sector financiero y que le cansaba al final, porque lo que faltaba era esta humanidad y unos estudios he empezado o renunciando a los estudios de medicina inicialmente y luego, claro, la vida, como decimos, te pone en tu lugar, ¿no? Entonces, el deseo de hacer bien a las personas me ha llevado a volver a estudiar en diferentes escuelas, volver a estudiar y a formarme a nivel nacional e internacional, en España, en Italia, Reino Unido, en Bélgica, en Portugal, bueno, y a transformar mi vida. Y en los últimos años recubro el rol de profesor y director académico de Grupo Tuban, un centro asociado de la Fundación Europea de Medicina Tradicional Complementaria Integrativa y centro asociado de la Universidad Europea del Atlántico, que es la universidad privada que está en Santander, en Cantabria, en España, y nos dedicamos a la formación en osteopatía bajo los criterios de la norma europea, una norma de consenso europea, que es la que en Europa se llama la EN 16686 del 2015. Y esa es una norma que, entre comillas, regula, establece, es una norma de consenso que establece cuáles son los criterios de formación en osteopatía. Por lo tanto, es como un punto de referencia que, aunque no sea de obligado cumplimiento en los países europeos, pero sí que es un punto de unión de visiones para decir, mira, tenemos que tener un marco,
un punto de partida común, ¿no? Y sobre los cuales luego cada país puede claramente adaptarse o hasta puede no seguirlo, ¿eh? Pero por lo menos Sí, tenemos un idioma de nuevo, un lenguaje común, que queremos que sea unos 4 años de formación, con asignaturas de ciencia de la salud, práctica clínica tutorizada, ¿no? Muchas asignaturas claramente específicas de osteopatía y bueno, esto me ha llevado, volviendo a tu pregunta, a estar aquí en España, a desarrollar mi carrera profesional universitaria privada, a investigar también y, como bien has enseñado, a escribir un buenísimo libro, este libro. ¿no? Que, Buenísimo. que es, al final es como mm, decir, plasmar al final lo que hago yo junto con Simone Rigalza y Máximo Garavaglia, lo que hago en consulta. Es decir, ¿qué hago cuando viene una persona a vernos? ¿No? Es decir, tengo un protocolo muy estricto, muy riguroso de abordaje a la persona, ¿no? Y entonces digo, mira, lo ponemos por escrito porque al final facilita mucho porque hay muchas veces tendencias, ¿no? Variantes de decir, no, voy más por un tema subjetivo, voy por donde me llevan las sensaciones o las escuchas, o hay otras ramas que mucho más rigurosa, estructural, ¿no? Y kinesiológica, ¿no? Y al final como visiones muy, muy opuestas. Gente que escucho, yo no abro la historia clínica al paciente, yo lo tumbo y lo que me lleve. Y Sí, otros que te dicen, no, no, que yo le pregunto punto a hasta punto. el tipo de parto, la fecha de nacimiento, el DNI, ¿no? Le pregunto el detalle, le hago una ficha policial. Sí, Y bueno, digo, hay mucha variedad, ¿no? Entonces intentamos dar dentro de la seriedad, de la congruencia científica, pero también palpatoria, experiencial, ¿no? Un criterio. Y de allí surge esta edición. perfecto. Y ahora la pregunta más importante. ¿Prefieres Baggio o Romario? Ay, mira, no te contesto Maradona porque si no me echas. Perdona, perdona. ¿Sabes? ¿Sabes? Pero bueno, mira, yo creo que Italia y Brasil tienen los dos 4 campeonatos del mundo, ¿no? Copa del Mundo, creo, los dos. O Brasil ha llegado a 5. Cinco. Así. Brasil somos cinco. Entonces nada, me callo. No, pero Pero estamos muy malos. estamos malos ahora, tanto Estamos que muy malos. Argentina ha ganado el último. Entonces, lo permitimos para que nuestros hermanos menores tengan algo a conmemorar. ¿Ves que esta alegría que cada 20 años hay que darle a la gente, ¿no? Para que Es, luego puedan vivir 4 años alegres, ¿no? eso, perfecto. Pero Antonio, ha tenemos un... sido muy bueno oír que existe. Nuestro podcast ha nacido también para mostrar que la osteopatía es una única profesión en el mundo. También queremos cambiar, compartir experiencias con diferentes profesionales que tienen diferentes visiones de la profesión, como vos, como los franceses, los ingleses. Hemos hablado con David Putter. ¿Has visto Sí, el podcast con David Putter, que es un gran profesional, 40 años de profesión? Y sabemos que hoy muchos profesionales tienen una gran dificultad de saber, de entender si el paciente es adecuado para el tratamiento osteopático, también cómo identificar las cuestiones más importantes para hacer un buen diagnóstico y planificar el tratamiento. Y la razón un poco tenemos usted hoy aquí es para que hables de esto. ¿Cómo has pensado este libro? ¿Qué piensas que es
el camino que debemos seguir para mejorar la profesión. Sí, me alegro que me hagas esta pregunta y porque efectivamente hay mucho debate, ¿no? Sobre cómo interpretar de alguna manera, cómo relacionarnos con el paciente. Y esto lleva luego también a críticas por otros sectores que nos ven como pseudocientíficos, que nos ven, por otro lado, como curanderos. Y bueno, al final hay que intentar, como digo yo, estamos en el 2025, actualizarnos. Es decir, que la ciencia es en continua evolución. No podemos pasar, ¿no? No podemos negar la evolución científica, pero tampoco es cuestión de estar negando lo clásico. O sea, hace 150, bueno, hace 151 años, cuando Steele creó la osteopatía, eh, mm, no teníamos los recursos que tenemos hoy. O sea, era Y diferente el contexto. el conocimiento. Se vivía en la naturaleza, ¿no? Que bueno, que quizá le hemos perdido y nos vendría bien, pero se vivía con otros recursos. No había sistemas de resonancia magnética funcionales, no se hacían placas, o sea, se iba con otro tipo de diagnóstico y otro tipo de técnica. Entonces, si contextualizamos todo, ¿no? O sea, desde la revolución industrial, todo esto ha generado unos avances a nivel global. Y esos avances se han ido trasladando también a las disciplinas sanitarias. Se ha hecho mucha investigación, tenemos que agradecer a la medicina alopática tradicional de haber evolucionado, porque luego todo esto también ha calado dentro de la osteopatía. El problema que yo veo es que luego hay algunos que acusan de querer modificarla, otros que dicen, no, no, que yo soy osteopata clásico, y yo me pongo entre media porque no hay nunca una verdad cierta, blanco y negro. Es decir, estamos en 2025 y yo cada año que doy una clase diferente porque leyendo artículos digo, mira, esto hay que actualizarlo, esto hay que revisarlo, esto hay ahora otra interpretación. Es un trabajo duro, ¿no? De actualización constante, pero muy fascinante. Y porque al final siempre le transmites la última novedad. Y yo quiero que los alumnos que salgan de mis clases digan, güey, estoy a lo último. O sea, que lo último no es solo escuchar a Taylor Swift o ver un partido o lo que sea. No, no. Lo último también es saber que hay una revisión sistemática que te diga que determinadas técnicas tienen efecto biológico, una cascada de efectos biológicos sobre el paciente que antes no se sabía. Entonces, para mí, la modernidad de la osteopatía es esta, es ser capaz de poder justificar, de tener una narrativa diferente de lo que siempre prácticamente hemos hecho. Porque muchas veces la gente te dice, ah, porque tú eres un científico. Digo, no, no, yo soy, primero soy clínico, yo me paso el día en clínica, pero es que lo que me pregunto, por razonamiento crítico, es, ¿qué estoy haciendo? O lo que yo estoy haciendo, que pienso que estoy haciendo, es qué efecto está produciendo, ¿no? O sea, no me vale decir, ah, ha sonado la vértebra, ha crujido, ¿no? Como dicen los pacientes, cháscame, ¿no? La espalda que me viene bien. Digo, sí, sí, te viene bien, pero ¿por qué? Y la O sea, pregunta no, clásica, ¿esto estaba afuera? claro, está torcida, ahora está recta. No, 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 mira, está torcida igual, no te vuelva a poner recta, sigue igual. ¿sabes? En un adulto, ¿no? Y digo, no, no, digo, luego sabemos gracias a los artículos de Cerritelli, de Benedetti, el efecto placebo, ¿no? Que al final pondera un 41%. Y eso es importante saberlo y es importante aprovecharlo. Pero luego tenemos un efecto específico, ¿no? Que también tenemos que conocer. Si el 41% es efecto placebo, el 59% es efecto específico. Por tanto, hay que aprovechar el efecto placebo y hay que ser muy bueno para generar este efecto específico. Porque este 60-40, para simplificarlo, significa que
hasta sin tocar los pacientes, 4 pacientes de cada 10 salen de la consulta que están bien, porque se han sentido quizás solo escuchado, ¿no? Y que le hace falta. Digo, pero luego hay otros 6 que están iguales o están peor. Entonces, no, es que luego el efecto placebo no es específico de la osteopatía. El efecto placebo es específico de todas las disciplinas y disciplinas sanitarias. Por lo tanto, que no nos digan, la osteopatía es placebo. La osteopatía es en parte placebo como lo es cualquier rama de la medicina, La primero. cirugía tiene su componente Las- placebo. Entonces, cualquier intervención tiene su componente placebo. Lo que intentamos hacer siempre es minimizarlo. Entonces, ese es nuestro trabajo diario, ¿no? claro. Y aprovecharlo, ¿no? Porque muchas veces tú dices, mira, tengo hasta poco tiempo, pero esta persona necesita hablar. Si necesita hablar, quizás su caso podría ser mucho más del 40%, ¿no? Que no necesita tanto trabajo manual, sino es que le falta escucha. Entonces, en estos años, pasando por tantas escuelas, tantas visiones diferentes, digo, el razonamiento clínico es algo que no nos pone de acuerdo, porque la osteopatía ha evolucionado gracias a grandes investigadores. La verdad que en estos años muchos han sido italianos, ¿no? Cristian Lunghi, Francesca Baroni, Gian Domenico D'Alessandro, Francesco Cerritelli, Dal Farra, puedo nombrar muchísimo, Tramontano, y hay muchísimos autores que han publicado en revistas de alto impacto y que para mí han sido la base de mi nuevo criterio de razonamiento clínico. Asociado luego también, por ejemplo, a Rafael Segarra Parodi, que es francés, de origen peruana, ¿no? Por supuesto también, y que nos ha permitido crear allí una asociación un poco en Europa de visiones compartidas, de poder decir algo no está funcionando bien, nos estamos perdiendo piezas porque nos estamos estructurando mucho para ir a lo que el marketing pide en las redes sociales, de técnicas estructurales directas, tipo Trust, ¿no? HPLA, técnicas que pero no son representativas y exclusivas de la osteopatía. O sea, la osteopatía no solo es esto. O sea, esta es una técnica que podemos usar en osteopatía, pero no es la osteopatía como tal. Y para llegar a utilizar esta técnica, tenemos que haber previamente tenido un importante razonamiento clínico. Un razonamiento clínico que yo siempre estructuro de una manera muy, que si queréis saberlo, os la cuento, no, pero muy articulada, ¿no? Porque también el libro es una componente, decimos una casilla de este diagrama de flujo que yo tengo en la cabeza de cómo llegar, ¿no? A este proceso de armonización con el paciente. Porque al final el paciente, ¿por qué viene a consulta? ¿Por qué vienen vuestros pacientes a consulta? Por dolor o incapacidad, siempre. Exactamente. No vienen a tomarse una caña, ¿no? Una cerveza, como decimos aquí en España. Ojalá. Esto luego generamos una relación con ellos, ¿no? Y con el tiempo muchos se transforman en amistades, ¿no? En relaciones muy buenas. Pero el paciente viene, primera consulta, es que me duele algo. Algo te tiene que estar doliendo. Porque ele Y lo sofre. normal es que sea un dolor físico, músculo esquelético. Lo normal, Ele, porque te asocian ele sofre. y sufre. Y luego, bueno, tú empiezas allí entendiendo, empezando a analizar, ¿no? Pero tú estás seguro que lo que te duele es algo físico o lo que te está doliendo no es nada más que una expresión de algo diferente, ¿no? Entonces, se lo empiezas a un poco allí a plantear, porque la gente no lo reflexiona. Vivimos en tiempo. ¿No? Entonces vamos siempre deprisa. Entonces me duele el codo, me duele el codo, me duele el estómago, me duele el estómago, tengo un dolor de cuello, me duele, ya, pero ¿por qué? No, porque he dormido mal. Vale, si has dormido mal, vamos a ver si solo has dormido mal, ¿no? O si esto no es la consecuencia de otras alteraciones que llamaremos disfunción somática, ¿no? De otras alteraciones que al final
te están generando una cascada y el cuello, como decimos, es la puerta de entrada a ti como persona. Es decir, tu punto de dolor, que tú crees que es tu dolor, es la puerta de entrada a tu sistema global. Entonces es, gracias a esta alteración, hay que agradecerle a que la haya porque nos está dando, nos está abriendo la puerta a la interioridad del paciente. Somos capaces de entender que tu dolor, como lo define el hallazgo, puede ser una experiencia sensorial, emocional, desagradable, que se puede asemejar o asociar con un daño tisular, que puede ser tisular real o potencial. ¿Qué significa esto? Significa que puede ser asociada a un dolor puro propio cervical, eso nadie lo quita, sí que puede ser, pero también puede ser potencial o puede hasta no ser tisular, sino que puede ser, por ejemplo, emocional. Entonces ya allí empezamos a meternos en áreas totalmente diferentes que el paciente te empieza a decir, ah, bueno, sí, claro, estoy estresado, tengo los típicos problemas que podemos tener todos, ya, pero esos problemas que tú estás allí tapando, día tras día, se te están explotando. Como digo yo, tú estás metiendo un problema en un cajón y cierres el cajón. Un segundo problema en el cajón y cierres el cajón. Después de 50 problemas, este cajón no se cierra, se queda abierto, empiezan a salir los problemas. Entonces es allí donde ves que ya no puedes. Todos conectados. Exactamente, no puedes decir, no, no, esto ya lo veo mañana. Sí, sí, una vez, dos veces, sí. A la centésima es como tu cuerpo te dice, ya está, hoy mando yo. Hoy te vas a enterar de lo Hoy que no te vas a significa mover. exactamente. Y cuando pasa esto de vacaciones, todo el mundo se lo digo, llega el fin de semana o llega las vacaciones y todos nos ponemos malos, ¿no? O os ponéis malos. ¿Por qué? Porque el cuerpo te dice, ahora descanso yo. Que he Todo va estado bien. todo el año salvándote, ¿no? De todo el estrés que llevas acumulando, ¿no? Y que sufres. Pero ahora necesito yo reconectarme. Entonces, gracias a las investigaciones de estos años, lo que suelo desarrollar es un análisis muy completa, en el sentido de un análisis que me permite entrar explicando lo que bien habéis dicho, leos, que el paciente viene por dolor, explicarle que el dolor es multidimensional y multimodal, que puede ser biológico, ¿no? Prettamente físico, pero también puede ser psicológico, social, espiritual, debido al entorno, a diferentes factores que nos rodean. Entonces, la gente empieza a entenderlo, ¿no? Aunque quizás no le dan mucho peso, pero que le suene, ¿no? Que le resuene, porque poco a poco digo, ya saldrán cosas, ¿no? Y a partir de allí empiezo, gracias a las revisiones de los últimos años, a analizar dónde está la alterada función, ¿no? De este paciente que me ha venido con el dolor del cuello, por ejemplo. La alterada función me refiero a la disfunción somática, porque podemos hablar nombre y apellido. Al final, para mí es un concepto importante que tiene que estar al centro del esquema de análisis, de razonamiento, del algoritmo decisionales en ámbito osteopático para poder empezar por algo. Empiezo por el dolor me lleva a entender que algo está alterado, entonces me pregunto, pero ¿qué puede estar alterado relacionado con el dolor? Lo que puede estar alterado es una de las cinco dimensiones, ¿no? Que tiene el sistema, de los cinco modelos de estructura-función, que puede ser una alterada función, disfunción somática, disfunción, alterada función de qué? Del modelo biomecánico, del modelo neurológico, circulatorio respiratorio, metabólico o biopsicosocial. Esto para dar como característica, especificidad a la parte de la disfunción que luego se tiene que trasladar a la parte somática, ¿no? Entonces el famoso TART, ¿no? Que conocemos bien en ámbito osteopático, que mucha gente se queda solo con el TART. Digo, no, ¿dónde está la disfunción, la alterada función? ¿De qué, de qué esquema, ¿no? ¿Dónde está esta famosa carga alostática o esa sobrecarga alostática que has desregulado el sistema homeostático? ¿No? Entonces aquí ya estoy utilizando
muchas palabras para algunos quizás complicada, pero estamos en un podcast, ¿no? De osteópatas principalmente, ¿no? Que tenemos que conocer, porque es importante hablar el mismo lenguaje a nivel mundial entre osteópatas, pero también que los profesionales sanitarios sepan que hablamos, los sanitarios tradicionales sepan que hablamos su idioma. Porque si hablamos de una disfunción del sistema neurológico, metabólico, cardiorrespiratorio, circulatorio, o sea, tenemos que saber de qué estamos hablando. Si sabemos que el cuerpo trabaja en un sistema homeostático y que la homeostasis, este equilibrio, por ejemplo, entre el sistema simpático y parasimpático, está constantemente armonizado, regulado por una carga alostática que es fisiológica, es natural. El problema es cuando la carga alostática se transforma en sobrecarga alostática, que es disfuncional. También el estrés es positivo. Diferenciamos entre eustrés y diestrés. Hay estrés que son positivos, pero siempre son cortitos, limitados, puntuales, ¿no? Son funcionales. Si un coche está constantemente a 6.000 revoluciones, llega un momento que el motor se quema. Pero si yo voy a 2.500 revoluciones y para evitar un peligro me subo a 5.000, 6.000, acelero, me escapo del peligro y regreso, ¿no? A 2.500. Esto se tiene que, así tiene que moverse el cuerpo, con una capacidad de movilidad de reacción. Si estoy constantemente a 6.000, porque estoy súper acelerado, saltarme un peligro de 6.000 a 6.500, ¡wow! Me cuesta y peto, ¿no? Dicho de una manera muy, muy transparente, ¿no? Y quemamos. Entonces, cuando yo le hago el ejemplo, ¿no? Que el cuerpo es un sistema homeostático, porque constantemente estamos en equilibrio, eso no significa que estamos fijos, paralizados. Nuestra frecuencia cardíaca, por ejemplo, de 70 pulsos por minuto, no siempre está a 70. Está 69, 71, 71, 70, 69, 68, ¿no? Dependiendo. Claro, en global, en un minuto, eso será 70. Y eso entonces estamos en un equilibrio homeostático. Pero debajo que hemos tenido pequeñas oscilaciones, basculaciones de la frecuencia, ¿no? Que es esta carga alostática que me ha permitido garantizar el equilibrio. Por lo tanto, la carga alostática, este desequilibrio controlado mínimo, es funcional para tener un sistema equilibrado. Es igual cuando nos vamos a bañar. Todos vais a la playa, bueno, a algunos les gustará más a la montaña, pero todo el mundo se habrá bañado de vez en cuando. Entonces nos vamos al mar, empezamos a nadar o entramos en el agua y llega un momento donde el mar está súper plano, dice, ah, qué bonito, ¿no? Pero luego en las piernas notamos como una corriente de agua fría o una corriente diferente, ¿no? O un cambio una corriente, un cambio de velocidad. Claro, arriba que vemos que el mar está totalmente plano, no hay ni una ola, totalmente homeostático. Pero esta homeostasis está garantizada porque debajo, ¿qué tiene? Tiene esos pequeños cambios de temperatura, de corrientes, ¿no? Que son pequeñas cargas alostáticas que pero me están dando esa estabilidad. Entonces el cuerpo trabaja así. El problema cuál es cuando debajo tengo allí un brum brum, ¿no? Que se va revolviendo y eso me genera olas, ¿no? Y me genera una sobrecarga alostática. Y la sobrecarga alostática luego lo que hará es generar una alterada función de uno de estos modelos estructuras función. Entonces, ¿qué es lo que yo personalmente suelo hacer? Entro con un historial clínico, preguntas clínicas, primero generales y luego específica sistema por sistema, para poder detectar a través de también el esquema Cinefin, un radar plot, un diagrama que me puede estar detectando, identificando cuál es la dimensión más disfuncional, más alterada para el paciente. Porque este paciente que quizá me venga con una problemática cervical, que para alguien podría ser el músculo esquelético. Digo, vale, músculo esquelético es la manifestación de su dolor, es la puerta de entrada, vamos a ver. Y quizás luego descubres que tiene una alteración biopsicosocial importante, que ha tenido una problemática, imagínate, digestiva, un SIBO, ¿no? Muy alterado, y esto de verdad descubrimos que puede ser la causa. Entonces la problemática es más visceral.
es más facial, algo que luego ha ido tirando, ¿no? Y quizá un reflujo, una problemática respiratoria, ¿no? Empieza la gente, ¿no? A estar muy tensa, dice, ah, me duele el cuello. Ya, pero tu cuello es porque tienes toda una cadena anterior, quizá, ¿no? Restringida. ¿Por qué? Porque tienes el diafragma allí comprimido. ¿Por qué? Porque has tenido una inflamación, una gastroenteritis súper aguda, o tienes un Ritter, un Crohn, ¿no? Una problemática digestiva que te está dando, generando una cascada de efecto. Y el último efecto es tu dolor en el cuello. Pero la problemática no está aquí. La problemática es darle las gracias, que te están diciendo que lo que te tienes que tratar de verdad es una parte digestiva. Una parte digestiva que se puede estar tratando claramente con técnicas de osteopatía visceral o luego claramente recurriendo a profesionales de la salud, ¿no? Endocrino, nutricionista dietista, que haga falta, por supuesto, ¿no? O un trabajo interdisciplinar, o como digo yo, ojalá fuera transdisciplinar, ¿no? Es decir, donde los tres que estamos aquí trabajamos en conjunto sobre el mismo paciente, nos reunimos una vez a la semana, cada 2 semanas hablamos de él y vamos recalibrando los tres. Dice, mira, Leonardo N se ocupa de la parte musculoesquelética. Quizá la tienes que reducir porque es más de competencia de Leonardo D. eh, porque es más digestivo, ¿no? Y él es nutricionista, entonces le vamos a dar más ponderación a la parte nutricional y yo, que soy el psicólogo de turno, por ejemplo, o el entrenador físico, digo, mira, yo de momento no hago nada porque primero tiene que solucionar la parte digestiva y luego vamos a trabajar la parte más musculoesquelética o del ejercicio o psicológico, lo que sea porque todos trabajamos, que todos trabajamos juntos en ese sentido. Por lo tanto, yo lo primero que hago es entender, ¿no? ¿Cuál es la disfunción principal que pueda estar teniendo el paciente? O sea, y esto lo tengo muy, muy estructurado, porque también de nuevo volvemos a, no tratamos a ningún paciente de la misma manera. Digo, sí, es cierto, porque cada uno tiene su peculiaridad, su especificidad. Pero también hay que reconocer que para llegar a un tratamiento individualizado, que es lo que todos queremos, yo creo que hay que tener una fase inicial muy, muy estructurada. Y para mí, todas estas visiones de esos grandes autores que he nombrado antes, desde el modelo Cinefin, el radar plot, la disfunción somática, son todos los elementos, las piezas clave para poder estructurar un razonamiento, un algoritmo de razonamiento osteopático muy bien definido y sobre todo para hablar constantemente con el paciente, para que haya una relación, una comunicación cooperativa, que el paciente se siente escuchado y entonces allí tener lo que se llama la famosa toma de decisiones compartidas, ¿no? El shared decision making. Es decir, yo lo que veo es esto. Y entonces tu problemática del cuello te puede estar viniendo por el problema de reflujo digestivo o por un estado de ansiedad, ¿no? Que estás teniendo. Y te puede estar planteando dos, tres tratamientos diferentes. Y sobre todo, dos, tres mmm, empoderamientos, ¿no? Diferentes. Es decir, que luego tú tendrás que hacer algo. Porque luego es fácil, ¿no? Me voy a consulta y tú me lo quitas. No, no. Es que yo estoy contigo máximo 1 hora y luego las 23 horas del día, ¿tú qué haces? No, no, es que tú te tienes que implicar. Entonces, si yo te planteo dos, tres tratamientos diferentes, es, y tú, no digo en cuál te crees, ¿no? Pero ¿cuál crees que es, ¿no? El que mejor vibra contigo, el que tú crees ahora que reflexionas, ¿no? Que pueda tener una prioridad. ¿O cuál es el que tú luego podrías estar gestionando de manera autónoma, ¿no? En estos días. Porque es importante la adherencia, el compromiso del paciente. Porque si no, cuando lo volvemos a ver, te dirá, ah, estoy como antes. ¿Has hecho lo que te he dicho? No. Digo, entonces ya es un tema. Y luego también cuando te dicen, ah, estoy como antes, digo, ya, le hago preguntas, pero mira, ya duermes mejor, ya no tienes estas disfunciones intestinales,
ya no estás tomando medicamentos alopáticos. Digo, vale, tu dolor más o menos es parecido, has mejorado algo, pero no se te ha quitado porque la gente quiere siempre el milagro. Digo, pero te has bajado el dolor, pero te has quitado muchas componentes. Todas esas son mejoras que tú tienes que registrar. Y yo al paciente se lo digo. Digo, mira, no tomas medicamentos, duermes mejor, vas al baño con regularidad, estás menos alterado con la gente, ¿no? En tus relaciones sociales. Y eso son mejoras. Eso entra dentro del paradigma del dolor que habíamos decodificado al principio. Otra cosa es tu percepción del dolor de 0 a 10, ¿no? Que tenías un 7, ahora es un 4. Digo, vale, pero te has mejorado un 40%. Digo, también en una sesión. Hay que seguir trabajando, porque los milagros, ¿no? Digo, a veces ni al Lourdes, ¿no? O sea, en consulta es complicado. Eh, entonces, trabajo, ¿no? Con esa estructura, porque cuando te dicen, ah, porque yo soy un clínico, ¿no? Repito, yo también soy clínico. ¿Qué te crees? ¿Que yo me paso la vida escribiendo artículos o leyendo en PubMed? No, yo me paso el día atendiendo a gente, pero también me interesa saber qué es lo que hay de positivo, ¿no? En la evidencia publicada de alta calidad, porque luego también hay evidencia de menor calidad, de alta calidad para poderlo usar. Porque yo creo que es responsabilidad de todos al 2025 que si hay evidencia que te avala un tratamiento o te dice que algo es mejor que otro, o que hay unas técnicas que no sirven para nada, o que hasta podrían ser contraproducentes, ¿no? Hay que eliminarlas, hay que cambiar un poco, ¿no? O reducir. ¿Cuántas veces vemos gente que manipula 40 articulaciones? ¿Y te hacen falta 40 manipulaciones? No, que quizá con, por decir, 10 de 40, un cuarto es más que suficiente. Quizá uno porque no conoces otras cosas, porque te falta formación, o porque al final las otras son inútiles, porque al final no has entendido dónde estaba la clave, ¿no? El Este peor, pivot. el peor es, o hace eso para poner el Instagram. También, o para que el paciente diga, ah, me has tocado varias cosas. No, Eso. no, ¿sabes? Digo, no, no, es que, ¿sabes? Vamos al reduccionismo en el sentido, ¿no? Lógico, lo que de verdad tu cuerpo necesita, porque si yo tengo un 100% y hago 10 técnicas, decimos que el 10% de cada recurso corporal tiene que ir a cada técnica. Entonces estoy desperdiendo mi energía en muchos aspectos. Si te hago cuatro técnicas, ¿no? Entonces ya es muy diferente porque mi 100% ya se concentra, ya se reparte, ¿no? Solo en cuatro técnicas. Entonces tiene más poder, más vigor, ¿no? Entonces puedo trabajar. Entonces, en unos congresos, el último el año pasado también, me dicen esto de la que yo soy un científico. Digo, mira, entonces empiezo también a leer, ¿no? Porque digo, déjame ver esto del método científico, ¿no? Profundizarlo más, porque luego, claro, en los estudios obligamos en hacer un trabajo científico. Entonces, se dan clases de metodología de la investigación. Entonces, el método científico, siempre se lo digo, tiene tres patas, porque la gente cuando le pregunta en clase, ¿y para ti qué es el método científico? Para la gente el método científico es el blanco y negro, ¿no? La píldora roja y la azul, ¿no? Es o sí o ¿O lo no, usas verdadero o o no? falso. O sea, intervención y control, ¿mejora o no mejora? Digo, esa es una de las tres patas, porque las otras dos patas es experiencia y preferencia del terapeuta, experiencia y preferencia del paciente. Y la tercera pata son los datos. Entonces, si los datos es uno de tres, es porque es el 33,3% de lo que es el método científico. Pero el 66,6% es experiencia clínica del terapeuta y del paciente. Entonces, a alguno le he dicho, ¿me quieres decir que yo soy científico? Te digo sí. Entonces, dilo. Y me siento orgulloso. ¿Por qué? Porque el 66% de lo que hago es práctica clínica. Y el 33% es, si hay algo que me la justifica, que me permite cambiar esta narrativa que hemos dicho al principio, de poder justificar de por qué está funcionando una técnica craneal, estructural, lo que sea, digo, quiero ser científico, porque tengo capacidad de decir, mira, yo creo que eso te va a venir bien por esta cascada de efectos biológicos sobre tu cuerpo.
por esta razón, no porque, bueno, esto me lo enseñaron así. A mí cuando me dicen, es que eso lo dijiste tú en clase, digo, es que te has quedado dormido, que te has perdido luego toda la explicación fisiopatológica, biológica que hay, porque te resulta Hay complicada y una, no te acuerdas de ella. hay una frase interesante que dice así, yo soy responsable por lo que yo digo, no por lo que tú comprendes. Son dos cosas Esto distintas. es, Estoy esto diciendo es, una cosa y usted comprende lo que quiere. Entonces son dos cosas distintas. Entonces, ¿qué claro, dijiste yo? ¿Eso o no? ¿Qué comprendiste tú? Es otro tema. exactamente, exactamente, totalmente de acuerdo. Entonces le digo, yo soy científico, scientist, pero no scienticism, ¿no? Eh, Es como que hay una diferenciación donde, ¿sabes? El scienticism es el que dice, no, no, esto tiene que ser así, blanco y negro. Esto no, eso ya es como una exageración, porque Cochrane, cuando se lanzó, cuando aportó para el desarrollo del método científico, o sea, no quería esto, o sea, quería una medicina basada en la evidencia, pero también, recordamos siempre, ¿no? Con una humanización, ¿no? El problema es que luego, por la falta de tiempo que hemos dicho, por el estrés y todo, al final, o sea, la gente va a lo cómodo, va a lo rápido, ¿no? A lo blanco y lo negro. Pero es que luego, si eso no se enseña, el alumno se sigue pensando que el método científico es solo blanco y negro. Digo, no, no. El método científico es escucha al paciente. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que le puede venir bien? Una pregunta que yo le hago siempre es, ¿y entonces cuál es tu objetivo terapéutico de hoy? Porque te viene y te dice, me duele el cuello, pero también tengo esto, también tengo el otro, ¿no? Y una pizca de esto, ¿no? Digo, ya, muy bien. Digo, pero ¿cuál es tu objetivo terapéutico? Porque yo lo puedo detectar a través de los estudios, pero también lo que me interesa es cuál es tu prioridad terapéutica, porque quizá tu prioridad hoy no corresponde con la mía. Hago ejemplos concretos, reales. Tuve otra paciente que al final posiblemente se tenía que operar de cadera, ¿no? Al final me dijo, mira, yo en un mes tengo la boda de mi hija. Y digo, y lo que quiero es poder estar de pie y acompañar a mi hija al altar. Dice, no quiero nada, aunque tenga dolor, pero me quiero levantar de esta silla de rueda. Digo, aunque tú me digas que necesito esto, lo otro, dice, ese es mi objetivo. Y luego, una vez que se habrá casado, ya empezamos con lo que es, ¿no? La causa primaria. Dice, pero a mí lo que me interesa ahora mismo es el corto plazo, que tengo un objetivo. Digo, vale, perfecto. Yo hubiera empezado por el largo plazo, porque digo, mira, ese es otro tipo de problema, bla, bla, bla. Y no, pero quizá no hubiese llegado, ¿no? Al día de la boda andando como quería. Al final digo, mira, el respeto recíproco. Digo, mira, trabajamos para esto. Una vez que se ha casado, ya seguimos. Y así hay muchos casos. Hay que preguntarle, ¿y cuál es tu objetivo? Porque si luego lo compartimos, ¿no? El paciente dirá, vale, este mes hago ejercicio físico, me pongo a dieta, ¿no? Y lo que haga falta. Pero si no lo compartimos, no te sigue y perdemos la adherencia. Ahora, Entonces yo lo que hago, déjame preguntar una cosa. ¿Por qué? Porque, mira, cuando yo miré esto por primera vez, lo que me llamó la atención fue el título. Los primeros 10 minutos fundamentales para el osteópata. Y creo que exacto. has explicado, pero ¿dónde salió este nombre? Porque fue justo. Entonces, esto que me llamó la atención de primera. Entonces, ¿por qué dicen que esos 10 minutos no son 5, no son 15, no son 20, pero ¿por qué los 10? ¿Algo Mira, cabalístico de astrología o no? no, no, no. Es algo que la gente, ¿no? Tú das estas charlas, enseña, ¿no? Las asignaturas de historial clínico, de documentación, te dice, uff, pero para esto necesito una hora y media para abrir esa historia clínica. Yo les digo, quizá el primer día sí, pero y también depende mucho del paciente, ¿eh? Porque hay personas que a mayor edad, ¿no? Les gusta más hablar porque quieren ser escuchados o son más lentos. Pero bueno, digo, hemos puesto 10 porque 10 es un número redondo. 10 minutos de tu sesión es como decir, es poco, pero puede ser muy impactante, Sí. ¿no?
Y porque hay gente que no lo hace para nada y gente que se puede estar pasando la vida. No, no, tienes que tener un tiempo coherente con lo que puede estar necesitando la persona. Yo soy especialista en medicina, en gestión del dolor, pain management. Entonces, cuando te vienen casos muy complejos, o sea, no vas a tener 10 minutos, pero tampoco la primera sesión la pongo de 45 minutos, una hora. A veces que me tomo, no, me dejo una hora y media, porque sé que esas personas lo que necesitan es que las escuchas, hablar, ¿no? O sea, porque vienen rebotadas. Yo no sé cómo es el sistema sanitario allí en Brasil, pero en Sí, Italia y en España, que son los dos que conozco, es como mm, 3 minutos. Vale, tómate el sí, paracetamol, sí. un ibuprofeno y la siguiente. No, aquí vienes, te cobro lo que te tengo que cobrar y estoy para ti. Porque lo que me interesa es, Te voy a mirar y vamos y comprendemos juntos lo que va. Es igual. Acá en Brasil es igual. Siempre dicen así, no, el médico ni me mira. El sí, otro exacto. kinesiólogo no me permite preguntar nada. Entonces, esto impacto inicial viene igual, pasa igual en Brasil también. Entonces, creo que es un Sí. problema sanitario general. Mira, uno de los aprendizajes que me ha transmitido una compañera médico, la doctora María Teresa García Vaquero, especialista en paliativos, ¿no? Fue justo las frases de Cecil Saunders, que era la enfermera progenitora, madre del sistema paliativo. Y ella decía, lo que me importa eres tú, ¿no? O sea, y llegar a este punto con personas al final de la vida, ¿no? En una dificultad donde tú no le vas a solucionar nada. Lo que busca es darle compasión, darle humanidad, ¿no? Que se sienten escuchados, acompañados, que es muy importante en esta fase final. O sea, es poderoso, es poderoso. Y es una enseñanza que yo me llevo todos los días en la clínica. Lo que me importa eres tú, ¿no? O sea, y por esto, luego, económicamente hay que meter un tiempo a la consulta, no podemos estar 8 horas, ¿no? Entonces, dependiendo del caso de cuando te llaman, ¿no? Dice, vale, mira, vengo para esto, para lo otro. Vale, me tomo más Lo tiempo. que hemos visto es que el modelo biopsicosocial ha sido corrompido porque hoy tenemos muchas posibilidades, la tecnología ha avanzado y los profesionales han olvidado que tenemos que oír el paciente y que el proceso diagnóstico es una búsqueda direccionada por pequeñas claves que usamos para definir dónde vamos, pero el diagnóstico él es el resultado de la conjunción de nuestra información, nuestro conocimiento técnico, nuestra sensibilidad con nosotros y la colaboración del paciente en nos decir que estamos en el camino que representa lo que sufre, lo que quiere, sus deseos. Y falta entender que los exámenes, las imágenes, los exámenes de sangre son herramientas que nos auxilian para diferenciar una cosa de otra, para nos direccionar a algo que nos va a permitir planificar una acción que va a traer una mejora considerable, significativa para el paciente. Yo creo que estamos ainda atrapados en el pasado como osteópatas porque seguimos enseñando las tradiciones, las técnicas, la forma de pensar, de entender el paciente, de hacer los testes, de llegar a diagnósticos que no dicen absolutamente nada que nos limitan a hacer 40 manipulaciones articulares en un paciente y la complejidad del cuerpo es algo que muchos no quieren ver, que están huyendo de esa complejidad, los que quieren el fácil. Y yo creo que lo que has escrito, usted, sus compañeros,
Es algo que, para nós que estamos aqui hoje, que queremos evolucionar en la ciencia, en la práctica, es algo natural, es algo obvio, muy claro, mas yo creo que es algo que para muchos es muy difícil, es muy complejo. Tenemos que, nosotros que estamos intentando de cambiar el pensamiento en medio de la salud, nosotros debemos hablar de una forma un poco más blanda para que logramos a cambiar el pensamiento de los otros profesionales que quieren cambiar, pero no entienden que tenemos que aceptar la complejidad del cuerpo, la complejidad del modelo biopsicosocial, que hoy el conocimiento de salud es mucho más amplio y tenemos que considerar muchas cosas para hacer un buen diagnóstico y luego un buen tratamiento, ¿cierto? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. De hecho, eh, dentro, ¿no?, de la fase de anamnesis, lo que deberíamos estructurar es esta fase de recogida de datos, ¿no?, que nos permite entender cuál es la historia global, ¿no?, reciente y antigua, personal y familiar, como digo en el libro, del paciente a través de una narración verbal y también no verbal, porque recordemos que también la modalidad de expresión a Ujú. determinadas preguntas, cómo le cambia el tono de voz o si bajan la mirada, ¿no? Significa que te estoy diciendo la verdad o no, porque el paciente todos sabemos que a veces es mentiroso, sobre todo en la primera sesión que está con nosotros, porque a veces le da vergüenza. Yo solo digo, mira, no te preocupes, que no me mientas y ya está, digo, porque ya saldrán cosas, ¿no? Y tu cuerpo hablará por ti. Y a partir de allí, tener esta capacidad de evaluar, ¿no?, la capacidad adaptativa de la persona. ¿Dónde está esta carga alostática? ¿Cuál de los sistemas de regulación está en disfunción? ¿No? Y entonces integrarlo con la valutación y el motivo de consulta. Y a partir de allí, ¿no?, una vez que tenemos este primer bloque entendido, nos pasamos a intentar generar la famosa hipótesis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te está pasando, ¿no? Yo creo que te pasa esto. Tienes dos cosas. Como ha dicho Doctor House, todo paciente miente, ¿cierto? Yo creo que la cosa que debemos tener atención es que debemos saber cuál es el peso de cada información en la tomada de decisión para dónde ir, lo que preguntar después, ¿de acuerdo? Claro, y de hecho, justo para ponderar, como dices tú, ¿no? ¿Dónde voy? Sí. Luego entramos con la valutación osteopática, porque hasta ahora hemos hablado con el paciente. Bien, ¿y dónde está la Ujú. osteopatía? La osteopatía también es hablar con el paciente, pero entonces analizamos un movimiento activo y pasivo, test de palpatorias, ¿no? Y entonces vamos a reflexionar también con nuestra propia experiencia, ¿no? Porque al final es importante la experiencia, los kilómetros de viaje que tenemos, ¿no? Porque todo esto. Entonces, todo esto nos lleva a tener como un patrón emergente, ¿no? Lo que llamamos un patrón emergente, una salida, una intuición, ¿no? De esta famosa hipótesis de dónde puede estar viniendo de dónde, sí, dónde está el origen de esta alterada función, de esta disfunción somática. Entonces, es ahí donde, en función de la detección de cuál es la alterada función, empezamos con los famosos test eh, de correlación estructura-función. Entonces, un test de correlación estructura-función que nos permitirá entender si la problemática puede estar asociada más a un elemento global del paciente, que llamamos maximalista, o a un elemento más específico, más local, que llamamos minimalista. Y nos permite entender si tenemos que realizar primero un tratamiento o general global, por ejemplo, de reequilibrio
global, centrado en el objetivo, en el motivo de consulta de la persona, del paciente, o si podemos entrar directamente a lo que es un abordaje personalizado que luego no aprovechará diferentes técnicas. Y todo esto en función también de una clasificación del paciente, porque el paciente dentro de estos sistemas complejos, sistemas de análisis, y a través de los estudios, de la evidencia, lo podemos clasificar en cuatro categorías. Un paciente sencillo, un paciente complicado, un paciente complejo o un paciente caótico. Todo dependiendo si este paciente tiene una respuesta como causa-efecto a las hipótesis que hemos tenido, o si hay una disfunción donde no hay una relación causa-efecto de casualidad, sino que tenemos que recorrer a patrones emergentes, a prácticas emergentes o novedosas. Es decir, de un lado tenemos paciente complicado y paciente complejo, donde está bien hacer una manipulación del tobillo, del astrágalo, en el caso de haber tenido un esguince externo, por ejemplo, tú dices, mira, has tenido un esguince, posible alteración, una hipomovilidad de la tibio peronea astragalina, lo que hago es manipulo, recoloco, ¿no? Y va mejorando. Aquí hay poco que decir, es todo muy local, muy minimalista, muy apoyado en una relación sistémica, mientras que la problemática surge cuando tenemos pacientes complejo y caótico, donde te vienen con mil cosas diferentes y tú dices, uff, ¿por dónde empiezo? Entonces, por dónde empiezo es que quizá no hay ni evidencia científica que te apoye, sino que tienes que empezar tú con un abordaje totalmente individualizado, casi un causa-error, ¿no? Ensayo-error, perdona, para ir afinando, ¿no? Y para encontrar la justa dirección. Entonces, allí donde luego surge a veces, ¿no? Una nueva práctica, ¿no? Un patrón emergente que nos permite dar en el clavo de esta peculiaridad de esta persona tan disfuncional en diferentes aspectos. Mira, Antonio, hablando de de este tema de investigación, de diagnóstico, eh, hoy en día tenemos muchos pacientes y también profesionales sanitarios, médicos, fisioterapeutas, osteópatas y todo, que tienen más confianza en una resonancia magnética que en un diagnóstico clínico bien hecho. Claro. Entonces, y el paciente nos llega diciendo, mira, yo tengo esto, que es mi resonancia, yo tengo esto, que es la placa. Entonces, ¿cómo hace usted en su práctica con sus pacientes para explicarles, porque eso es un trabajo de pura educación, ¿no? Es comunicación y educación. ¿Cómo usted empieza a hacer un trabajo para decir, mira, esta placa está perfecta, esta resonancia linda, pero yo voy a tratar de María, de Pedro, entonces yo siempre digo así, ¿quién hace tratamiento de imágenes es Photoshop? Yo soy osteópata, hago otra cosa. Ya. Entonces, ¿cómo trabaja con este tipo de hoy en su consulta? Sí. Antes, una cosa, de que le ha hablado antes, también me gustaría mucho que eh, respondiese. Sabemos que muchos profesionales quedan atrapados a un diagnóstico clínico y no logran realizar su diagnóstico osteopático porque no saben para dónde ir, porque quedan atrapados al diagnóstico clínico o la imagen. Eh, yo quiero que usted, para ti, ¿cuál es la diferencia entre el diagnóstico clínico y el diagnóstico osteopático? ¿Y cuál es el peso del diagnóstico clínico en su conducta? Ujú. Ahora, primero, para evitar, ¿sabes? Posible conflictos si alguien ve este podcast, ¿no? Aquí en España, y yo personalmente
no soy un profesional sanitario, primero. Entonces hay que tener cuidado cuando hablamos de diagnóstico, porque una cosa es ser osteópata, otra cosa es ser fisioterapeuta y osteópata, y otra cosa es ser fisioterapeuta o médico y utilizar técnicas osteopáticas, que son ámbitos diferentes. Entonces, yo lo que hago siempre es un diagnóstico osteopático apoyado luego claramente por una apertura de una historia clínica y documentación muy científico, muy basado en esos patrones que os he comentado, intentando hacer preguntas puntuales, apartado por apartado, sistema por sistema, de manera tal de poderme construir mentalmente un radar plot, una intensidad de alterada función por sistema, y entonces saber por dónde luego apuntar con el diagnóstico osteopático. Un diagnóstico osteopático que es un diagnóstico puramente manual, palpatorio, observacional, postural, ¿vale? Test de movilidad, test, test específico, test de movilidad activo y pasivo, y luego test diferenciales y también test que me puedan, ¿no? Dar una visualización también sistémica, como el test de Think, por ejemplo, de la persona. Entonces, no te puedo dar una ponderación entre uno y el otro porque te diría, como no soy sanitario, yo lo que hago, y es cierto, es un diagnóstico osteopático, nombre y apellido. Dentro del diagnóstico osteopático realizo muchas preguntas de apertura de historia clínica que me sirven para entender hacia dónde llevar el diagnóstico osteopático. Porque primero intento entender cuál es con las preguntas la capacidad adaptativa de sus sistemas y luego a partir de allí mezclar, decimos, el modelo biométrico tradicional con un modelo más centrado en la persona para poder generar un modelo de atención, de cuidado integrativo, ¿no? De salud y de bienestar de la persona. Por lo tanto, utilizo diferentes tipos de test manuales y luego de test especiales o diferenciales que serán claves para poder definir si ese es un paciente osteopático o no es un paciente osteopático, porque no todos los pacientes son propios osteopáticos. Hay que poder diferenciar si hay banderas rojas o banderas amarillas, yo os explico la diferencia, para poderlo derivar correctamente al profesional de competencia. Ahora, eso sí, las personas que vienen, lo normal es que algún tratamiento se lo van a llevar, porque al final siempre encontramos algo osteopático. Pero quizá luego la especificidad por la cual se le ha manifestado su problemática, si no es osteopática, les digo, mira, tendrías que empezar con un médico, con un nutricionista, con un psicólogo, ¿no? Y yo soy de apoyo, ¿no? No soy la solución. Yo soy un coadyuvante a tu situación en este sentido. Y cuando digo bandera roja y bandera amarilla, es porque, como ponemos en el libro, junto con Simone y Máximo, es no la típica diferenciación musculoesquelético, psicológico, ¿no? De diferentes áreas sanitarias. Simplemente lo que queremos diferenciar es, bandera roja es, el paciente es apto, perdón, bandera roja, el paciente no es apto a recibir una manipulación osteopática específica, bandera amarilla, puede recibir algún tipo de manipulación osteopática. Es decir, el paciente acude por algo, quizá si tiene un osteosarcoma, por supuesto que una manipulación directa estructural en la columna o cualquier tipo de manipulación directa estructural la tiene absolutamente prohibida, bandera roja. Por eso no significa que no puede estar recibiendo una técnica facial. Por lo tanto, ¿sabes? La contraindicación osteopática global es una contraindicación relativa al tratamiento osteopático. Es absoluta a una técnica impactante, lesiva, pero una técnica sutil absolutamente es indicado. Entonces hay que saber diferenciar, no hay que asustarse.
¿Cuántas veces a mí me dijeron, persona con cánceres y tumores, contraindicación absoluta? Embarazadas, contraindicación absoluta. Digo, a ver, digo, quizás si hago un curso de masaje básico de un fin de semana, sí, te lo digo yo también, porque no quiero que la gente se lance y pueda generar problemas. Pero como profesionales ya de la salud, después de formaciones de 4 o 5 años, que son la que impartimos en Tuban, aquí en España, o sea, la gente tiene que saber que hasta son indicadas este tipo de tratamiento. De hecho, luego hay muchos posgrados en pediátrica, en embarazada, justo porque se puede tratar. Otra cosa que sea un paciente en estado peligroso, entonces, ¿no? Hay que tener cuidado, no sea que pase algo y luego te echen la culpa a ti. Aunque luego esto quizás si tiene que pasar, pasa igualmente, pasa de todas formas, pero es un tema de responsabilidad más legal que otra cosa. Por lo tanto, o sea, repito, trabajando en paliativos, imagínate. ¿No? O sea, acompañar a las personas es la cosa más bonita que se le puede hacer y se le puede dar, ¿no? Y estás haciendo un trabajo osteopático con tus manos, con tu palabra, con tu dedicación, con tu atención, ¿no? Y la gente te lo agradece muchísimo. Y cada uno recibirá un tratamiento, decimos, más profundo, menos profundo, ¿no? Lo que acepte en ese momento, con una finalidad paliativa. O sea, no le estás diciendo a nadie, yo te voy a curar el cáncer. No, no. Es que hay situaciones que son límites. Entonces, yo lo que busco es la calidad de vida. De hecho, siempre digo, si la gente leyera un poco más, hay índice que se llama de Quality of Life, que es uno de los índices de los cuestionarios más usados a nivel internacional, donde el paciente te lo rellena y mide la calidad de vida. Y tú la calidad de vida la puedes estar mejorando. Entonces, cuando te dicen, porque tú osteópata quieres quitarle el cáncer, no sé qué, digo, no, 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 es que yo no estoy aquí para esto. Para esto habrá, ¿no? Otro tipo de tratamiento. Pero tú has pensado que quizá que con mi tratamiento tiene menos secuelas, menos efectos secundarios a la quimio, la radio o otro, ¿no? Tratamiento que está recibiendo. Yo a esto me puedo dedicar, ¿no? A ser paliativo, a mejorarle la calidad de vida y ya está. A ser integrativo y complementario, nunca sustitutivo de otra técnica o de otro tratamiento. Y esto igual con la naturopatía, con otras disciplinas naturales. Igual, igual. No nos vamos a sustituir, todo lo contrario. Trabajamos en colaboración con los sanitarios Mira, y y ya está. esta colaboración que está diciendo, el libro incluso usted habla de la necesidad de conocimiento de la semiología médica. Correcto. Entonces, eh, esto es porque como, perdón, como acá conocemos la formación de osteopatía en Brasil, sabemos que es un problema de la formación. Entonces, nos enseña de forma suficiente para que el osteópata cuando tenga su paciente tenga conocimiento mínimo básico de semiología médica para hacer la toma de decisión. Entonces, ¿este es un problema de la formación de muchos osteópatas en el mundo o es un problema solo de Brasil? ¿O usted también mira esto ahí por Europa también, este problema? No, seguro, Y el seguro otro que punto lo... es, ¿cómo se puede integrar este conocimiento? Entonces, si tenemos un problema, ¿cómo se puede hacer la integración de este conocimiento en la formación? Entonces, ¿cuál es el punto ideal de poner esto y cuánto esto es importante? Porque acá tenemos un problema serio. Sí, yo creo que es importante allí establecer un plan de estudio compartido que permita también luego tener una identidad osteopática, ¿no? El famoso reconocimiento de la identidad osteopática que es complicado, ¿no? Unirla a nivel internacional. Hay muchas visiones en este momento y es un problema porque eso genera, ¿no? Conflicto entre países, ¿no? Osteópatas de diferentes países. Por lo tanto, lo básico es la formación de base. Este año, 2000, año académico 24-25, en Italia han empezado a impartirse el primer año
de estudios oficiales de osteopatía, como profesión sanitaria enseñada dentro de las universidades. La primera clase en absoluto que se le ha dado el primer día de clase ha sido sobre cómo saberse comunicar con el sanitario, cómo utilizar las palabras correctas, porque las personas se tienen que entender. Si la gente se entiende, colabora. Si yo hablo de sobrecarga alostática y el otro me habla de, no, que tiene el polo inferior rotado porque tiene allí un exceso de tensión acumulada por un parto complejo, la gente ya te dice, ¿tú quién eres? ¿No? Entonces, me encantó este hecho de que la primera clase fue, nos tenemos que poner de acuerdo, ¿no? En ese sentido, para poder hablar el mismo idioma. Entonces, a partir de allí, establecer un plan de estudios coherente con una importante semiología que nos pueda permitir entender, ¿vale? Sobre qué criterios no vamos a entendernos, qué consideramos útiles o menos útiles, qué signos y síntomas son mejores, ¿no? Y válidos y aceptamos o no aceptamos. Porque también luego surge el problema, ¿no? De este análisis de las famosas resonancia, placa, ¿no? Que te viene el paciente y te dice que yo tengo todo esto. Sí. Y me dicen que estoy bien, pero a mí me duele. Digo, ya, digo, es que muchas veces te piden placa, te piden resonancias, porque lamentablemente, por No, mal trabajo anterior, el la problema gente, es que incluso hacer una resonancia en un paciente que no tiene necesidad de hacerla genera más problemas de recuperación sí, que ayuda. Entonces, esto empeora la evolución normal del paciente. exactamente. Entonces yo le digo, mira, que a veces hay que olvidarse de las pruebas de diagnóstico como tal, ¿no? Y mira, está muy bien que te ha dicho que no tengas nada, porque efectivamente no tienes nada. Eso significa que tenemos que entrar de nuevo en otra dimensión, que el problema no está en el cuello o no está en la rodilla, ¿no? Quizás está en la lumbar, quizás está en el problema digestivo, ¿no? Y se les explica las diferentes vías, ¿no? Que pueden estar llegando a la rodilla, porque la gente mira, ¿no? Al punto, ¿no? Específico, es como una foto, ¿no? Dice allí, cuadriculado. Digo, no. Digo, para eso está el traumatólogo, que si te tiene que hacer la intervención del cruzado, tienes que encontrar el mejor traumatólogo que solo hace esto. Que luego le pides que te opere el codo o te opere una muñeca, no tiene ni idea, ¿no? Focalizado. Nosotros tenemos una visión, como mucha gente abusa del término holística, ¿no? Y a veces me dicen que me cabreo cuando pregunto, ¿y qué es holístico para ti? Me cabreo porque siempre intento defender que, aparte holístico, tienen que especificar qué significa holístico. Porque es la palabra de decir, yo soy holístico porque yo lo miro todo y soy el más guapo. Está todo Eh, conectado, todo importa, vamos a hacer todo. Te pregunto, espera, y luego te encuentras delante un médico, ¿no? Un ah, sanitario, y te dice, entonces tú lo sabes todo, ¿no? Entonces tú sí, eres mejor que el médico digestivo, que el cardiólogo, que el pneumólogo. Vosotros lo sabéis todo, Mejor, sois los mejores. mejor que haga una resonancia de cuerpo entero. sí. ¿Sabes? Antonio, Entonces digo, holístico, ¿no? Y luego le ah, tenéis que meter la coletilla, porque si no, digo, a mí me parece mejor no decir que somos holísticos si no sabemos justificarlo. Porque si no es la famosa transmisión maestro-discípulo, que luego es el teléfono escacharrato, como se dice aquí en España, ¿no? Que los elementos de verdad importantes se van perdiendo y la gente, cuando tú le preguntas, ¿y por qué funciona? No lo sé, porque yo lo hago y me funciona. Digo, "Uf, cuidado cuando das esas respuestas". yo quiero te preguntar, ¿qué identidad debemos buscar como osteópatas? ¿Quiénes somos nosotros dentro de las profesiones sanitarias? Mira, la identidad es importante. O sea, somos osteópatas. Y te lo vinculo con la segunda respuesta. Y para mí el osteópata es osteópata a 360 grados holístico. Es decir, que yo no acepto cuando veo por las calles osteópata estructural, osteopatía visceral, osteopatía cráneo-sacral. Diga, a ver, no, no.
o como las escuelas que venden esos microcursos, ¿no? Solo digo, no, no, que son técnicas, o sea, de osteopatía, esto sí, son técnicas que hay que conservar. Digo, pero el osteópata es, o sea, una visión más amplia. O sea, tenemos que entender, ¿no? Tener este razonamiento clínico, este algoritmo decisional que me permite entender de dónde viene verdaderamente la disfunción principal o primaria del paciente. Entonces, defender una identidad, o sea, por un lado, clásica de pureza, ¿vale? Como decía Steele, Becker, o sea, es decir, no hay que olvidarnos de dónde venimos, pero también estamos en 2025. Todos los estudios de neurociencia nos indican que poderle hablar bien al paciente, tratarle con cuidado, ¿no? Los efectos o los factores no contextuales o factores contextuales que afectan, ¿no? A la consulta, todo inciden en la respuesta fisiológica del paciente. Se activan a áreas de la ínsula, del córtex anterior, se activan diferentes áreas, ¿no? Que hacen mejorar al paciente. Entonces, ahora lo sabemos. O sea, la osteopatía, como siempre digo, de hace 5 años no tiene nada que ver con la osteopatía de hoy. La osteopatía del 2020 es diferente a la del 2025. La del 2017 era diferente respecto a la del 2020. Seguir dando clases sobre principios y conceptos del 1980, por decir algo, o sea, para mí, personalmente, estamos equivocados. No están equivocadas, cuidado, no están equivocadas las técnicas que enseñamos, no están equivocados la mayoría quizás de los test, de las pruebas. Lo que está equivocada es la narrativa, o más que equivocada, está actualizada la narrativa. Hoy sabemos o podemos pensar que hay muchas cosas que funcionan por alguna razón. Antes no lo sabíamos. Jolines, aprovechámoslo, ¿no? O sea, ganamos rigurosidad, ganamos respeto con los sanitarios para que vean, jolines, esta gente está investigando, hasta ha aprovechado recursos de otras disciplinas, por ejemplo, de la neurociencia, ¿no? Y es capaz de, a través del tacto, de generar una cascada exocránica, endocránica, cambios en el polígono trigémino vascular a nivel cerebral, ¿no? Y todo eso genera unos cambios que antes no se sabían. Entonces, ahora están demostrados efectos biológicos, están demostrados efectos a nivel de determinados lóbulos y hemisferios. Jo, ¿no? Hay que conocerle para aprovecharles. Entonces la identidad osteopática tiene que ser una osteopatía basada en, decimos, en lo histórico, en lo clásico, pero allí donde tengamos evidencia de que algo funciona mejor que otro, otras cosas que se pueden descartar, para mí hay que descartarla en este momento. Porque simplemente no porque antes estaban hechas malas cosas, es que antes no se sabían. Antes era como un supuesto pensar. Si ahora tengo una prueba que me dice que es mejor A que B, jolines, vamos mejor A que B. Y si dentro de 3 años esto vuelve a cambiar y que vuelva a cambiar, yo creo que esto pasa en osteopatía, tiene que pasar en osteopatía como ya pasa en toda la rama de la medicina, que la gente sigue investigando y sigue actualizando para la mejora del paciente, porque el paciente tiene que estar siempre al centro, hay que respetarlo y hay que darle lo mejor que haya, o sea, lo máximo disponible. Entonces, para mí, esta es la clave en este momento. Seguir estando actualizado, hacer mucha información y formación, y la formación es un problema que es lo que le falta al osteópata, porque el osteópata, por lo menos en Europa, es el típico profesional autónomo que se queda luego cerrado en su consulta, no sale de allí, no lee nada, ¿no? Y tira para adelante. Entonces no habla con la gente, no se relaciona, no entiende de las novedades, ¿no? No se sigue actualizando con, no digo nuevas técnicas, pero con nuevas visiones y nuevos conceptos, porque al final aquí estamos hablando más de un tema conceptual que de otra cosa, porque de todo lo que yo os he hablado de ese algoritmo, ¿no? O sea, eso es algo que siempre ha estado. Simplemente la evidencia lo que ha hecho ha sido ponerlo en un contexto más estructurado, Lo que cambió siguiendo, haciendo lo que ya hacíamos antes, pero dándole una lógica y una justificación completa.
Entonces no estamos haciendo nada. Si luego tienes que llegar a hacer una técnica minimalista estructural sobre el tobillo, allí vamos, directo. El problema que antes era, bueno, que has tenido un esguince y todavía está en la puerta el paciente. Pasa, túmbate, ¿no? Te froto un poco el tobillo, te manipulo, si quieres te froto un poco la espalda para hacer tiempo y te marchas. Ya, y luego muchas veces te vuelven y te dicen, ya que me ha vuelto el dolor, me ha vuelto el dolor, y me sigue volviendo. Ya, o me he tratado ya 18 veces y me sigue doliendo. ¿Y todo te han tratado allí? Dice, sí, vale, es que evidentemente el problema no está allí. Que esa es la famosa puerta que nos da acceso a tu cuerpo y a tu alterada función, pero ¿dónde está la alterada función? Hay que buscarla. Ahora, te puedo tratar el tobillo porque así vas mejor y estás mejor. Bien, porque tú venías por el tobillo te lo toco, pero que la problemática quizá te viene de otra cosa. E olha, aproveitando, nós vamos falar agora do nosso patrocinador, né, Léo? Esse podcast tem um Claro. patrocinador muito importante. Então, você que está ouvindo esse podcast até agora, nesse horário, tá? Você está aqui ouvindo todo esse conhecimento do Antônio. É o seguinte, vou aproveitar e falar para vocês. Vocês viram que ele falou que a gente precisa se atualizar, a gente precisa ter um ambiente para tirar nossas dúvidas, a gente precisa conseguir trocar ideias com outros osteopatas, com outros profissionais. E por acaso, o nosso grande patrocinador do podcast é a comunidade de osteopatia científica, onde você vai fazer tudo isso que o Antônio está falando num ambiente que foi projetado e adequado para você poder fazer tudo isso com a cabeça brilhante do Léo Diniz e a cabeça brilhante do Leonardo Nascimento sendo os zeladores do seu conhecimento. E aí com um monte de material de apoio para você conseguir evoluir como profissional, ter um ambiente para isso. Certo, Léo? Inclusive, esses vídeos gravados, esses podcasts também fazem parte da comunidade e vale a pena sempre lembrar que o conhecimento é uma construção compartilhada. Não só vocês que aprendem, a gente também aprende. Procura a nossa comunidade, faça parte. Vai estar o link aqui embaixo do podcast. Antônio, Antonio, excelente. debemos entonces reflexionar sobre cómo evolucionar con la ciencia, pero no es suficiente apenas leer las evidencias, pero es necesario comprender y utilizar, saber cómo integrar las evidencias con nuestra práctica. Oye, Correcto. ¿y El problema que dónde, esto, dónde, dónde problema que esto empezamos? no vende, ¿sabes? ¿Dónde empezamos? ¿Dónde empezamos a hacer esto? ¿En la base? ¿En el medio? ¿En el fin del curso? ¿Dónde debemos empezar? Sí, yo he tenido eh, charlas animadas sobre esto, porque hay algunos que te dicen, no, no, primero tienes que enseñar lo clásico, aprender para que desaprendan después. Y yo digo, no, para mí, si hay algo que más o menos está consensuado que no va, digo, ¿por qué lo tengo que aprender para desaprender? Porque la gente luego se cansa de seguir, entre comillas, estudiando, ¿no? O no todo el mundo quiere desaprender. Entonces, si tenemos, entre comillas, seguridades, ¿no? O sea, directamente vamos a lo bueno, directamente, ¿no? Y sí que se puede hacer una referencia a lo anterior, ¿no? Para que la gente tenga todo un contexto, todo en evolución, porque sepa que se habla con personas mayores, de más experiencia, se pueden estar expresando de una determinada manera, que creo que también le pueda decir, contestar, ¿no? Sobre criterios más modernos. Entonces, para mí, tema de metodología de la investigación, una lectura de artículos, cómo entender, hacer el critical appraisal, ¿no? Un challenging the evidence. O sea, desafiar la evidencia de lo que leemos se tiene que hacer desde prácticamente el primer año. De hecho, doy pocas horas ya en primer año de osteopatía de evidencia científica para que entiendan qué es el método científico, cómo poder hacer búsqueda en, en Internet para poder descargar artículos, como poderlo traducir del inglés al castellano, por ejemplo, o al portugués, porque luego muchas veces la gente no habla inglés y eso le cuesta,
pero con tantos traductores que hay, eso ya no es una barrera, porque ya se pueden estar traduciendo. Entonces, para mí, eso ya tiene que ser la base, ¿no? Desde la formación de base. Porque luego ya la gente evoluciona con un criterio, con una lógica, ¿sabes? Y la gente que hasta ahora no ha tenido nada de todo esto, en los cursos de posgrado hay que insistir, hay que hacer referencia, ¿no? Y yo siempre invito a la gente, digo, mira, no hace falta que leáis 200 artículos al año, pero quizá uno o dos al mes de los buenos ya te permite empezar, ¿no? A ojear. Y luego vamos viendo que más o menos las introducciones, muchos conceptos siempre son los mismos, ¿no? Entonces, como, uff, eso ya me suena. Y mira, aquí vuelve el tema de la disfunción somática, aquí vuelve el tema de un cambio a nivel de unas determinadas áreas cerebrales, ¿no? Y, y todo va sumando, ¿no? Son gotas, gotas, gotas que te van llenando. Terminas 4 años que te habrás leído muchos artículos actualizados, ¿no? Y ya sales con un conocimiento privilegiado, diría yo, respecto a las personas anteriores y sin esfuerzo, pero simplemente que está ahí entrando ahí. Es como una canción que vas escuchando, ¿no? Poco a poco y siempre lo mismo, siempre lo mismo. Y que luego te genera curiosidades, pero también te genera inquietudes, porque a mí muchas veces leo cosas y me desestabiliza, porque digo, jolín, ¿no? Digo, aquí hay que volver a pensar, ¿no? Y eso está bien escrito, no está bien escrito, ¿no? Porque te puede estar generando cambio. Y no todo lo que leemos te provoca un cambio luego en la clínica, pero sí que a mí me sirve para reflexionar y para pensar, si le han salido esos resultados, puede haber algo o no puede haber algo, ¿no? Y se abren áreas de debates, ¿no? O no. Y por eso luego es importante las comunidades científicas como vuestro podcast, ¿no? Poder hablar, poder intercambiar, ¿no? Participar a congresos, participar a cursos, reunirse en las asociaciones, ¿no? Porque ¿Sabes? todos tenemos inquietudes y problemas, ¿no? Un tema importante, no sé si esto pasa en Europa, no, igual, no tengo tanto conocimiento así, es que, por ejemplo, acá en Brasil tenemos congresos de osteopatía, que son congresos que están vinculados directamente a una escuela. Entonces, la escuela A hace su congreso, la escuela B hace su congreso, la escuela C hace su congreso y punto. Cada uno habla en sus puntos y no se intercambian. Entonces, No hay cambio. están todos cerrados, cada uno en su cuarto y no comparten información. Y esto creo que es malo, porque mira, Buenísimo. el conocimiento se debe compartir para que pueda crecer y difundirlo. Claro, Casi como rituales. y la dialéctica entre todos lo que hace es poder reflexionar. Es como Sí, si yo soy de derecha, tú eres de izquierda y Leo 2 es de centro, ¿no? A ver, podemos debatir, podemos no estar de acuerdo sobre la ideología, ¿no? Pero el respeto está allí, ¿no? Y cada uno puede luego pensar, ah, mira, pero eso quizá tampoco está tan mal, ¿no? O el otro, ¿no? Del otro lado. O sea, yo estoy en contra de que una escuela haga su congreso, ¿no? Primero porque no lo veo como congreso y luego porque sigue siendo el mismo librillo, ¿sabes? Como decir, yo tengo esta visión y te la sigo divulgando, ¿no? Es como un extremismo religioso, entre comillas, pásame el sí. respeto, ¿no? Es como decir, tiene que ser así. Y no, porque cada uno puede pensar de manera diferente. Hasta que no te hago daño, ¿no? O sea, respeto recíproco y ya está. De hecho, un máster que producimos aquí, que es máster en osteopatía, máster en osteopatía basado en evidencia científica, práctica clínica, famoso MOEC, fue un máster rompedor aquí en España y también en Europa. Un máster que creé en el 2019 y como primera edición, 42 profesores internacionales y todos de diferentes escuelas, ¿no? Investigadores, doctores, osteópatas, fisios, nutricionistas, psicólogos, entrenadores deportivos, hay de todo, ¿no?
Y la gente me decía, ah, pero, por ejemplo, había dos profesores con dos visiones diferentes viscerales. Uno, la escuela de Barral, y la otra, la escuela de... eh, jo, ahora me saldrá. Finette Williams, Ah, que sí, son, que son belgas, ¿no? sí, correcto. Entonces allí Massimo Lombardozzi, que vive ahí Sí, en Brasil, ¿no? sí, Es formador oficial y, y son dos visiones diferentes de la osteopatía visceral. Y los alumnos me decían, ¿y por qué? Digo, porque son las dos vías principales, las dos ideas principales y quiero que conozcáis las dos. Yo no os estoy pidiendo tomar partido de uno o del otro, pero es reflexionar, ¿no? ¿Cuáles son las justificaciones? Los dos funcionan al final. Digo, pero cada uno con criterios, con vías diferentes o con justificaciones diferentes, con técnicas diferentes. Digo, y cada uno es diferente, como osteópata, como persona somos diferentes, ¿no? A los demás. Uno le puede gustar más una técnica y a otro otra técnica. Igual, sobre los principios osteopáticos, sobre técnicas. O sea, he traído gente muy diferente entre ellos, porque siempre justificando el pluralismo de opiniones. Y era un máster, no era un congreso, ¿no? Porque digo, porque para mí no existe una verdad, porque hoy lo mira, que te enseño, el próximo año te puedo decir, mira, no te digo que me he equivocado, pero sí que ha habido una actualización. y hay un punto importante que es así, un ambiente académico sirve para que, ¿cuál es la definición de universidad? Que es el conocimiento universal, que viene de todas las fuentes para que podamos compartirlo. Entonces, si tenemos un congreso académico, universitario, ¿qué se debe tener? Conocimientos distintos para que podamos compartir. Es la definición, pero lo que se hace hoy son congresos promocionales para algo. Entonces, es totalmente distinto, se cambia todo. No, imagínate, en el máster, así como también en el congreso que se organiza, yo hasta diciembre fui presidente de OCOE, de la Organización Colegial de Osteópatas de España, tenemos cada año un congreso dentro del marco de la Fundación Europea de Medicina Tradicional Complementaria Integrativa, tenemos un congreso y allí, ¿sabes? Está abierto a todos. Se lanza la candidatura de ponencia, de workshop, ¿no? Y está abierta a todos. O sea, no hay, no, tú porque eres de esa escuela que protege la fisioterapia o la osteopatía como especialización de la fisioterapia, no puedes venir. No. De hecho, hace 2 años se intentó crear una mesa redonda, ¿no? Yo la llamaba un 4x3, es decir, cuatro ponentes que hablaban 3 minutos cada uno, ¿no? Sobre un tema. Y es como estamos haciendo ahora, ¿no? Que somos tres, tú imagínate, un 3x3, ¿no? 3 minutos cada uno, respuesta de 3 minutos, ¿no? Para poder tener ahí un diálogo, ¿no? Y ver si encontramos, no digo un acuerdo, pero si nos aclaramos y también porque es importante que luego la gente, ¿no? Se conozca, porque si no, es como, uff, ¿no? Quizá yo pienso mal de ti y luego no es verdad. O sea, y la gente te ha contado falsedades. Y no, o sea, los congresos están para esto, para que sean multidisciplinares, o sea, multiescuelas, ¿no? Y también hasta internacionales, ¿no? Que puedan acudir toda la Sí. gente que quiera acudir, porque al final tú te vas a quedando con la información. Y yo, o sea, todo lo que consigo, o sea, siempre intento trasladarlo en las clases. Que como odio cuando los artículos son de pago. Que tú dices, jolín, ¿no? Esa universalidad de la información. Si la gente pública, para que esto pueda ser de uso público y para que se cambie luego, ¿no? La manera de hacer didáctica o clínica, tiene que estar a disposición. Que me lo pones de paga, $40, digo, por favor, ¿no? Es que luego la gente no lo compra, ¿sabes? Entonces se queda allí, se queda así, está publicado, pero no llega, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Al objetivo. Entonces las cosas tienen que fluir, tienen que circular, ¿no? Ahora, mira,
Voy a hacerte un desafío. Sí, ¿Está bien? Imagínate que usted puede ahora enviar un mail para todos los estudiantes e osteópatas del mundo y todos van a leerlo. ¿Cuál es la mensaje que quiere enviarles? 100% que van a leer. 100%. Estudiantes y osteópatas. ¿Cuál es el mensaje que puede llevar a ellos? complicado, ¿eh? Para mí es un mensaje, mira, es un mensaje de unidad, porque al final solo unidos llegamos lejos, ¿no? Y de responsabilidad, o sea, de responsabilidad en una formación de base que sea de calidad, que sea ética y que sea con sustancias actualizada, porque con esto creamos unos cimientos, ¿no? Comunes para todos. Y el paciente que de Italia, si viene de vacaciones a España o se viene a Brasil y te dice, ah, que yo necesito una continuidad de tratamiento, mira, no te preocupes, que vas a ver al Leo en Brasil y te puede atender, ¿no? Vas a ver a mi amiga en Argentina y allí te tratan igual que te tratamos aquí, ¿no? Sea, Claro. una seguridad. Y esto para mí sería la base. Y entra dentro de encontrar una identidad osteopática común, ¿no? Donde no nos quedamos solo en una parte musculoesquelética pura, ¿no? O una especialización de otras disciplinas sanitarias, porque tenemos un enfoque diferente. O sea, por eso he hecho mucho hincapié en este algoritmo osteopático, porque es de verdad lo que nos diferencia respecto a otros profesionales sanitarios. El resto de profesionales sanitarios no entran en este análisis. ¿Cuál es el esquema alterado, ¿no? De tu cuerpo? ¿No? ¿Dónde está la disfunción somática? ¿Qué patrones emergentes puedo detectar? ¿No? ¿Cómo te puedo tratar? De repente te van a su tratamiento específico. Y no, nosotros tenemos esta visión holística, en este caso sí que te digo holística porque viene desde arriba, que te genera una cascada. Lo que nos diferencia es el razonamiento de dónde empezamos. Y por eso luego uno de los elementos de todo este razonamiento, luego claramente es el diagnóstico diferencial sobre el cual, ¿no? Este libro que tenéis a disposición. Pero que ese es el elemento, ¿no? Perfecto, es uno de los elementos de este razonamiento. Por lo tanto, que nadie se sienta como, ah, están desechando la osteopatía. No, no, estamos abriendo el razonamiento clínico de una manera diferente para que encajen todos los abordajes que hasta ahora se han enseñado. Entonces, todas las técnicas, a mí me preguntan, entonces las técnicas y esto ya no valen. No, no, vale todo. Pero cuando la Sí, aplicas, es la consecuencia de un razonamiento. O sea, Sí, es que tiene que cambiar, no es, tiene el esguince, le hago la técnica, no, no, le hace falta esta técnica o no le hace falta, ¿de dónde viene? Entonces, si coincide que la problemática luego es musculoesquelética para este famoso esguince, ya está. La haces tú como la puede hacer el fisio, un enfermero, un traumatólogo, en urgencia, a quien le caiga, si sabe hacer, ¿no? La técnica. Pero si la problemática de la residuo del esguince es por una torsión de cadera, de la pelvis, porque tiene una escoliosis o mil otras historias, seguirá teniendo recidiva de tobillo, de esguince de tobillo, porque el problema no está allí. O sea, ¿quién la ha mirado más arriba? Nadie posiblemente. Entonces es allí donde entramos nosotros, para poder también indicar, dice, mira, que quizá te tienes que ir a un traumatólogo, imagínate, especialista de columna, porque necesita otro abordaje. Te tengo que derivar a un especialista de ejercicio físico para hacer fortalecimiento de la columna, ¿no? Y así siguiendo. O sea, que al final, o sea, el trabajo se puede compartir. Y el paciente te lo agradece, porque el paciente no te dirá, ah, uff, Antonio, me vas a mandar ahora al odontólogo y ahora me vas a mandar al optometrista. Digo, sí, porque si tu problema de migraña es por una problemática de visual, digo, es que yo te puedo estar tratando el cráneo todo lo que quiero, pero que si ves mal, y no es un problema de vista, sino que es un problema de visión. Te tienes que ir a un optometrista, que quizá, ¿no?
con unos prismas te lo puede arreglar y nadie te lo ha dicho hasta ahora, ¿no? Que hay múltiples aspectos y al final te lo agradecen porque es como un tratamiento más, pero como para siempre, ¿no? Y todo se empieza si hablamos el mismo idioma, porque si no hablamos el mismo idioma, no fortalecemos la identidad y no podemos ser reconocidos como una profesión que tiene bases muy sólidas, muy largas, que somos muy importantes en la promoción de la salud, pero necesitamos empezar a hablar el mismo idioma Totalmente de acuerdo. Y el idioma de de las las manos. manos. Sí, El tacto son nuestros ojos, ¿sabes? Y nuestra habla. Cuando entramos en tacto y en contacto con la piel, generamos una cascada de efectos, vamos, impresionantes, impresionantes. Que la gente lo tiene que entender, ¿no? Te dice, ah, porque tú tocas, digo, pero tú sabes a través de todos los receptores, ¿no? Toda la mecanotransducción, todo diferente mecanismo de vías, ¿no? De diferentes vías, lo que estamos produciendo. O sea, solo tocando. ¿Por qué el bebé se calma cuando lo abrazas, cuando le das caricias? ¿Por qué cuando nos hacemos daño lo primero que hacemos es nos tocamos y nos alivia? O sea, hay gestos espontáneos que nos tienen que decir, tenemos que saber el por qué. Entonces hay que hacer el juego, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué lo otro? Si somos capaces de contestar, como con los niños, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Seremos capaces de explicarlo y de tener, o sea, la mejor actitud en consulta. Y ese es uno de mis puntos, ¿sabes? De mis misiones, ¿no? Cuando en la didáctica, o sea, insistir a que la gente no aprenda nada de memoria. Digo, la técnica luego la aprendes. O sea, el problema no es la técnica, que al final la técnica también son años de experiencia, ¿no? Kilómetros, practicar, practicar y practicar. El problema es cuándo aplicarla, ¿no? O cuándo no aplicarla, que muchas veces es más importante saber cuándo no tratar. Sí. sí, sí. Antonio, mira, te agradezco mucho por esta charla porque fue buenísima. No podemos quedar acá más 8 horas hablando con tranquilidad, sin problema, pero necesitamos hacer la pregunta que Leo hace la contabilidad, que es muy importante. Entonces, por favor, atención, que esta es la pregunta más importante de todo el podcast, ¿está bien? Dale, Leo, Es contigo. peligroso, ¿eh? Sí, peligroso, ahora sí. Tú sabes que no se pueden pegar personas con gafas, ¿no? Antonio, ¿cuál es su pseudociencia favorita? Ah, mira, yo te digo, esta bellísima osteopatía. La osteopatía, ¿sabes? Es pseudociencia pura, no sirve para nada. ¿Sabes? Pero para nada. Digo, ¿para qué? No, tómate un ibuprofeno, un paracetamol, fuera 150 € la consulta. Ya Ya está. está. Estamos bien. No, no, pero de verdad, aquí, por ejemplo, en España, en Europa se ha reconocido la osteopatía como profesión sanitaria en múltiples países. En España, desde el 2019, tenemos una campaña que se llama Comprueba para declararla pseudociencia. Es decir, en muchos países sanitaria y aquí en España estuvo metida y luego se quitó afortunadamente dentro de un grupo de pseudociencias. ¿Sabes? Una X, ¿no? Sí, Completa. Es que eso no es así, no es así y no es ni pseudociencia ni una especialización de otras disciplinas sanitarias, porque hay una formación paralela de 4 o 5 años, ¿no? Con mucha ciencia de la salud, mucha capacidad de poder profundizar en muchos aspectos, y entonces como la osteopatía se declara, bueno, se había declarado luego está en una fase gris, ¿no? sí. Se ha trabajado mucho en estos años para su regulación y se ha declarado, por eso, entrecomillado, pseudociencia. Para mí la pseudociencia es la osteopatía.
llevándolo al extremo contrario. Y por lo tanto, desde la asociación se sigue trabajando fuerte a fondo para que esto no sea así, para que sea reconocida como sanitaria. Y para hacer esto hay que hacer un trabajo de base a nivel de formación de todas las escuelas, las universidades privadas, en este caso, que las imparten, como la Universidad Europea del Atlántico, para que haya un plan de estudio sólido que pueda transmitir a los legisladores, a los stakeholders, ¿no? La validez de sus técnicas, de sus principios, la ética que tiene detrás y la seguridad, ¿no? Que transmite. Porque la problemática es que luego se deje así libre, entonces llega cualquier pequeña academia con respeto de barrio que te dice, te hago un curso de osteopatía en una semana y online, y te Sí, doy el título de osteópata. Eso es así. Actualmente eso se puede hacer, porque al no sí, estar regulada, cada uno puede hacer lo que quiera. El problema, ¿dónde está? En la gente que va a recibir tratamientos por esto, pseudos osteópatas. Eso sí que son pseudos osteópatas, sí. que se han formado sin un criterio base. Lo que han estudiado 4 o 5 años, o sea, tienen por lo menos un plan básico de calidad. Luego, como en economía, en derecho, en matemática, saldrán profesionales mejor formados o peor formados. Pero esto pasa en todas las facultades. Pero lo importante es que todos tengamos un criterio de base. Antonio, Bueno, te dale, agradezco mucho por esta charla. Te agradezco por el libro otra vez. Mira, acá que vea de regalo. tiene el libro perfecto. Y te pregunto una cosa más. ¿Cuándo venís a Brasil? Para que podamos hablar un Por poco y favor. charlar todo eso. Encantado. Yo mañana. No, ya estás invitado. Armamos eso, ya estás Propiedad. invitado. Y te vamos a traerlo a Brasil porque, y vamos a hacer otra invitación ya, en vivo. Es así, vamos a hacer un otro episodio, otro podcast con usted como que, lo que llamamos de tercer elemento. Entonces usted va a hacer entrevistar junto con nosotros una otra persona. Qué bien. Sí, ¿Está sí, yo bien? encantado. Yo Entonces encantado. Con cuatro tenemos personas. cuatro, un invitado y usted va a ser el tercer elemento que va a hacer la entrevista junto con nosotros. ¿Está bien? Bueno, que El van a hacer diablo. la confusión. Bueno, Eso. Sí, sí, Antonio, sí. Yo, mira, yo encantado, os agradezco la invitación, os agradezco de verdad, de corazón, poder haber dado visibilidad al libro y encantado de poder venir allí. Hablamos de verdad de todo lo que podamos hablar, hablamos de técnica, de libro, organizamos cursos, ¿no? Y hablamos de los conceptos y de la filosofía. Simplemente pasamos un buen rato juntos, ¿no? Que muchas veces también es lo más importante. Y, y gracias por vuestro tiempo y que de verdad se han volado, se han volado. te agradezco gracias, mucho otra Antonio. vez. Graças, graças. E para vocês que estão assistindo até agora, vou avisar vocês que é o seguinte: esse episódio vai ficar disponível, a gente nem sabe direito quando vai sair, mas o que é o mais importante? Se você quiser ter acesso a todo esse conhecimento que a gente proporciona para vocês e muito mais profundo ainda dentro do grupo de WhatsApp da comunidade de Osteopatia Científica, em todas as aulas que tem lá no Hotmart da comunidade de Osteopatia Científica, aqui embaixo tem o primeiro link para você poder participar com a gente disso, ter acesso a todo esse network, a esse ambiente que vai proporcionar a sua evolução como estudante de osteopatia e como osteopata formado. Certo, Léo? É isso aí. O nosso propósito com a comunidade é unificar a profissão em torno de uma identidade única, como disse o Antônio, para que a gente possa crescer como profissão e termos mais reconhecimento. E para isso é preciso nos basearmos em boas evidências, em um conhecimento sólido e de boa qualidade. E a gente aguarda vocês na comunidade. Muito obrigado. Antonio, puede hacer sus consideraciones, puede agradecer lo que quiera, puede hablar lo que quiera. Yo agradezco a todos vosotros, encantado de seguir en contacto a través de la comunidad, a través de los canales. Eh, Pequeña marca publicitaria, el libro está a Sí, disposición en la claro. librería Rerum.
que tiene la exclusiva de distribución, editorial Mira, nos, Piccin, que es una nos editorial está, la más prestigiosa en Italia de ediciones mira, médico-científicas. lo que están mirando el podcast, ¿cómo pueden hacer para comprar el libro? Directamente a través del enlace que os vamos a compartir por mensaje a la librería. Hay envío a Latinoamérica sin problema y el libro está disponible en castellano. Entonces vamos a Aqui poner embaixo el a gente link, vai colocar o link da editora para poder comprar e o Instagram do Antônio também. que es, su Instagram es como AC Osteopatia. AC Osteopatía, como AC A de Osteopatía. Antonio, C de Ciardo, Osteopatía. AC Osteopatía. Perfecto, pueden seguirlo que te van a gustar mucho. Te agradezco mucho. Graças, Gracias. Obrigado.